¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, Listo. señor. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces ya que estamos aquí en el campus, rápidamente pues mencionarles, muchachos, que en este momento pues estamos ya en, digamos que en una etapa intermedia final, ¿sí? De nuestro curso. Esta es la última, de pronto la última tarea que tienen que hacer un documento, ¿sí? Porque la última pues sería una prueba final. Cuando ustedes ingresan a sus cursos, ¿cierto? Pues aquí ven en la agenda del curso para que puedan consultar hasta cuándo son las fechas para esta tarea número 4, ¿sí? Que son las reacciones químicas y titulaciones. Eh, Comenzó el 13 de abril y va a finalizar el 10 de mayo, ¿sí? O sea que en este momento pues aún tenemos 18 días, ¿sí? La idea del día de hoy es comenzar a trabajar lo que es el punto número 1 y el punto número 2. Que el punto número 1 pues viene siendo la parte de estequiometría, ¿cierto? Tipos de reacciones, y el punto número 2 pues viene siendo la parte de qué, perdón, el punto número 1 es balanceo de ecuaciones y tipo de reacciones, y el segundo punto viene siendo la parte de estequiometría, ¿sí? Reactivo límite, reactivo en exceso. De pronto, esto que vamos a ver hoy, ya algunos lo han visto de manera experimental en la parte del laboratorio, ¿cierto? Entonces, sería complementarlo. Por ahí hay un micrófono abierto. Creo que a Laura se le abrió. Listo. Gracias, Laura. Entonces, la idea es complementar, ¿sí? Saber y entender qué es lo que pasa, ¿cierto? Cómo se sacan esos cálculos, ¿sí? De pronto hay quienes tienen más destrezas que otros para hacer este tipo de cálculos, pero la idea del día de hoy es que todos aprendamos, ¿sí? Para que puedan desarrollar su actividad o comenzar o iniciar su actividad sin ningún problema, ¿sí? Recuerden que el foro está activo, pueden ir participando ya eligiendo en este momento, ya tienen que haber escrito el primer comentario, eligiendo la letra, ¿sí? Eso es muy importante. Recuérdense que la participación en el foro es de 10 puntos, ¿sí? Hay muchos que no participan en el foro a tiempo y pues ahí tienen la penalidad de 10 puntos por no hacer este proceso, ¿sí? Es participar en el foro, es elegir la letra, entregar los ejercicios, ¿cierto? Para ser retroalimentados. Esa es la participación completa. Si usted elige la letra, probablemente no sea una participación completa, ¿sí? Es parcial, y pues de los 10 puntos, pues yo nomás pongo 3 puntos solamente por elegir la letra. Y ya si quieren cumplir los 10 puntos, todo el criterio, pues tienen que entregar los avances respectivos. ¿Listo? Entonces la invitación es para que también ya finalicemos este primer encuentro CIPAS y pues ya pueden ir adelantando los ejercicios 1 y 2. ¿Listo? Pues bienvenidos todos a este espacio. Una vez ya confirmada la asistencia, pues vamos a hablar de lo que nos toca el día de hoy, ¿sí? Del punto número 1 y 2. Entonces, no sé si visualizan ustedes el tablero que les estoy mostrando, ¿sí? ¿Lo están visualizando? Alguien que me confirme ahí si lo ven. El tablero, ¿sí? ¿Se ve el tablero? Sí, sí, listo. Gracias. Bueno, entonces, resulta y pasa, espérate que esto está rayando. En un segundo, que pensé que la tablet estaba conectada. Al parecer no. Cambio de cable. Por ahí me colaboran con los micrófonos. El micrófono abierto. ¿Quién se le abrió? Bueno, esa fue Eliana. Eliana. Listo, gracias Eliana. Bueno, espérame que como que el cable de la tablet de cable, a ver si alumbra o no alumbra. Ah, listo, ya alumbró, ahora sí. Listo, ahora sí, bueno. Entonces, resulta y pasa que, pues, iniciemos con lo más básico, ¿cierto? Pues lo que nosotros conocemos como, pues, como reacción, ¿sí? Como para que ustedes sepan qué es una ecuación, qué es una reacción, ¿cierto? Pues les voy a
de pronto a poner una, ¿sí? Resulta y pasa que una reacción, ¿cierto? Pues viene siendo una fórmula que me indica cómo ocurre o cómo se produce un proceso, ¿sí? Entonces tenemos la siguiente reacción. Entonces nosotros tenemos que ubicar algo, dimensionar qué es eso que está ahí. Entonces en una reacción hay dos cosas importantes. Está la zona de los reactivos, ¿sí? Entonces esos reactivos son los que son necesarios para que algo se produzca, ¿sí? Y está la zona de productos, ¿sí? Que es lo que se produce. Entonces, en ese orden de ideas, una reacción está compuesta por reactivos y productos. ¿Y cuántos reactivos pueden haber? Pueden haber uno solo, dos, tres, cuatro, ¿sí? Pueden haber varios, ¿sí? ¿Cuántos productos pueden haber? Puede haber uno, pueden haber dos, pueden haber varios, ¿sí? ¿Eso de qué va a depender? Pues del tipo de reacción, ¿listo? Entonces, importante también que esta flechita que se relaciona acá, ¿cierto? Esa flechita hace referencia o se traduce como produce, ¿sí? Produce. Entonces, si yo quiero interpretar esta reacción, pues me dice a mí, mire, el H2 más el O2 produce H2O. ¿Sí? Eso me está diciendo a mí. Eso es lo que me indica a mí, digamos, esa expresión que les estoy mostrando. Entonces, resulta y pasa que en la química hay algo, o en la química o en la vida, ¿cierto? Pues el concepto de que la materia ni se crea, ¿cierto? Ni se destruye, solamente que se transforma, pues aquí también aplica, ¿sí? Es todo lo que entra tiene que salir. Entonces, si mis reactivos, si se dan cuenta, mis reactivos están compuestos por lo que se conoce como átomos. Si aquí entran 5 átomos, también tienen que salir en los productos 5 átomos, ¿sí? Entonces, a eso uno le llama, ¿cierto? El concepto de Lavoisier, ¿sí? Que de la conservación de la masa, es que esto siempre ocurra, ¿sí? De que mi reacción, en lo que yo exprese mi reacción, sí o sí, antes de utilizarla, tengo que verificar que esta esté balanceada, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo sé que una ecuación esté balanceada o no está balanceada? Pues es comenzar a identificar o a contar los átomos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miremos esta ecuacióncita. Yo les hago la pregunta, en la zona de reactivos, ¿cuántos hidrógenos hay? ¿Quién me puede decir? 1. 2. 2, ¿cierto? 2. Entonces, por ahí dijeron 1, por ahí dijeron 2. ¿Listo? Entonces, resulta y pasa que en las reacciones hay un subíndice, ¿sí? O en las ecuaciones o los átomos a veces presentan un subíndice. Este subíndice hace referencia de que hay 2 hidrógenos, ¿cierto? 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Como también este, ¿cierto? Este es un índice, hace referencia de que hay 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, pues me está diciendo que la cantidad de átomos que hay de hidrógenos en los reactivos sería de 2, ¿sí? La cantidad de átomos de oxígenos que hay en los reactivos es de 2. ¿Listo? Entonces, solamente en esta reacción hay 2 átomos, hidrógenos y oxígeno. Ahora vamos a mirar, ¿cierto? Si en los productos, cómo se está comportando la cantidad de los átomos. Entonces yo hago la pregunta, ¿cuántos átomos de hidrógenos hay en los productos? ¿Cuántos átomos de hidrógenos hay en los productos? Hay 2, ¿cierto? ¿Por qué hay 2? Este 2, ¿cierto? Pertenece al hidrógeno, ¿sí? Entonces me está diciendo a mí que hay 2 átomos de hidrógeno en los productos. Y nuevamente, ¿cuántos átomos de oxígenos hay en los reactivos? En los productos, perdón, en los productos. 2. 2. ¿Cuántos átomos de oxígenos hay en los productos? En los productos.
solamente hay uno, ¿sí? Porque oxígeno aquí, si no tiene numerito, da uno por entendido que es uno, ¿sí? Entonces, miremos, ¿esta ecuación está balanceada o está desbalanceada? ¿Qué dice? Desbalanceado. ¿Cierto? No está balanceada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no está balanceada? Porque no se está cumpliendo el principio de la ley de la conservación de la masa, ¿sí? Lo que hay en los reactivos tiene que estar en los productos también. ¿Por qué no? Porque hidrógenos, pues sí, la misma cantidad, ¿cierto? Oxígenos, pues hay dos, y en los productos hay uno. Entonces, a partir de ahí, nosotros estamos concluyendo que así sea por lo menos uno de los átomos, ¿cierto? No cuadra, pues ya sabemos que nuestra ecuación no se encuentra balanceada, ¿sí? Ahí ya tenemos que hacer el proceso de balancear nuestra ecuación. Entonces, resulta y pasa que, digamos que en lo que propone la guía, ¿sí? La guía está proponiendo que nosotros en el primer punto que balanceemos la ecuación. Entonces, existen muchos métodos para balancear una ecuación. Sin embargo, el método que se está planteando para esta actividad es el método que se conoce como balanceo por tanteo, ¿sí? Por tanteo. Yo sé que algunos ya lo han escuchado, ¿sí? Entonces, resulta y pasa que ese método de balanceo por tanteo, ¿sí? Pues es una forma de nosotros, digamos que, entre comillas, cuadrar la ecuación, ¿cierto? Para que se encuentre balanceada, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este método de balanceo por tanteo? Bueno, digamos que hay unos truquitos, ¿cierto? Es el primer truquito, ¿cierto? Para nosotros balancear por tanteo, ¿cierto? Es verificar si la ecuación, ¿cierto? Si la ecuación está balanceada, o no, ¿sí? Entonces, nosotros ya hicimos la primera verificación y nos dimos cuenta de que, pues, no está balanceado, ¿cierto? Eso es lo primero, ¿sí? Porque si está balanceada, ¿para qué seguir, no? Entonces, el segundo paso, ¿cierto? Una vez nosotros verifiquemos, es comenzar a balancear, ¿sí? Pero hay un orden para balancear ecuaciones, ¿sí? Entonces, dice la teoría, para una manera más fácil de balancear por tanteo, es que primero, ¿sí? Se balancee, ¿sí? Se balancee los metales, ¿sí? Es lo primero que se tiene que balancear, los metales. Luego de balancear los metales, hay que balancear los no metales, ¿sí? Después de balancear los no metales, balanceé los hidrógenos. Y después de que se esté balanceado los hidrógenos, ya lo último que se revisa vienen siendo los oxígenos. ¿Listo? Ese es el orden de balanceo de las ecuaciones. ¿Sí? Si usted cumple es más fácil, téngalo por seguro que es más fácil balancear las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, puede ser que en una ecuación de las que ustedes tengan no hayan metales. Si no hay metales, usted sigue al otro ítem, a los no metales. ¿Sí? Si no hay no metales, usted sigue al otro ítem, hidrógenos y finalmente oxígenos. ¿Sí? Es dependiendo lo que haya. Sin embargo, la teoría menciona esto abierto en caso tal que en una misma ecuación pues hayan estos tipos de reactivos, ¿cierto? De elementos, unas características para poder balancear. Entonces, si yo tengo esta reacción que ya sé que no está balanceada, yo le pregunto, ¿será que esta ecuación tiene metales? Esa que les estoy proponiendo. ¿Tiene metales? ¿Qué me dicen? ¿Tiene o no tiene metales? Acá me dicen que no, ¿cierto? Y sí, realmente esta ecuación no tiene metales, ¿sí? Porque es hidrógeno y oxígeno, ¿sí? ¿Eso tiene no metales diferentes al hidrógeno y al oxígeno? Pues no, ¿sí? Solamente tiene hidrógeno y oxígeno. Entonces,
en ese orden de ideas, ¿cierto? Pues lo primero que tenemos que cuadrar son los hidrógenos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos dimos cuenta, ¿cierto? Pues el hidrógeno se supone que ya está balanceado, ¿no? O sea, hay 2 átomos de hidrógenos en los reactivos, ¿sí? Hay 2 átomos de hidrógenos en los productos, ¿sí? Lo único que nos faltaría a nosotros para balancear, pues viene siendo el oxígeno, ¿sí? Se supone, ¿no? Entonces, resulta y pasa que el oxígeno, si nos dimos cuenta nosotros, el oxígeno tiene 2 átomos, ¿cierto? En la parte de reactivos y solamente un átomo en la parte de productos, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a cuadrar, ¿cierto? Para que nuestra ecuación quede balanceada. Entonces, resulta y pasa que cuando uno quiera poner un valor, ¿sí? Uno siempre tiene que ponerlo como un prefijo. ¿Cómo así? Acuérdense que los prefijos son los que van aquí en la parte inicial, ¿sí? En la parte inicial. Aquí pueden ir los prefijos. Ahí es donde yo puedo agregar valores, poner números, ¿sí? Los subíndices, ¿sí? Como los que, como estos que están marcaditos, estos que les estoy marcando nuevamente, estos subíndices no se cambian, ¿sí? Se dejan tal cual como están, los que están en verde. Eso no se cambia. Los únicos que uno puede cambiar son los prefijos, ¿sí? Que los prefijos son esos cuadritos rojos que les señalé, que ahí es, digamos, donde uno puede modificar para balancear nuestra ecuación, ¿sí? Entonces, si de pronto una ecuación no tiene prefijos, uno da por entendido que aquí hay uno, ¿sí? Que aquí hay uno. Y aquí hay uno. ¿Sí? Uno da por entendido. Si no tiene prefijos, uno da por entendido que eso es uno. ¿Sí? Pero como nosotros estamos balanceando nuestra ecuación y nos damos cuenta que los oxígenos no están cuadrando, entonces yo tengo que buscar un número que multiplicado por 1 me dé 2. ¿Sí? ¿Cuál sería? Un número, Uno. que un número que multiplicado por 1 me dé 2. ¿Cuál El sería? 2. El 2, ¿cierto? Y ese 2, ¿dónde lo voy a cuadrar? ¿Cierto? Pues como estoy desbalanceado en la parte de los productos, pues este 2 lo voy a poner acá, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Este 2, ojo pues, como está al inicio, él me va a afectar a toda la molécula, o sea, él me va a afectar todo esto, ¿sí? Mire que él qué va a hacer, comenzar a multiplicar. Déjame, yo borro aquí ese 2 comienza a multiplicar como si fuera una ecuación, ¿sí? Él comienza, mire, este multiplica con y este multiplica con ¿sí? Entonces, mire que ese 2, sí, yo al multiplicarlo 2 por oxígeno, o sea, por un oxígeno, pues yo ya me estoy dando cuenta de que el oxígeno, pues ya tendría, ¿cierto? Pues 2 átomos. Pero ojo, al yo poner ese 2 también, mire que ya estoy modificando la cantidad de hidrógenos que hay en los productos, ¿sí? Porque mire que hidrógenos, pues tenemos 2, ¿cierto? Y al yo poner ese 2, pues multiplico. 2 por 2, ¿cuánto me daría? 4. 4. O sea que ya tendría yo 4 átomos de hidrógeno, o sea, cuadré yo, logré cuadrar los oxígenos, ¿cierto? 2 y 2, ¿cierto? Pero descuadré los hidrógenos, ¿sí? Entonces, ¿por qué descuadré los hidrógenos? Porque al poner ese 2 aquí en el prefijo, ¿cierto? Pues cuadré oxígeno, pero descuadré los hidrógenos. Entonces, ¿qué hago? Pues arreglarlo, ¿sí? Entonces, si aquí tengo 4 hidrógenos, ¿cierto? Pues en los productos, tengo que tener sí o sí 4 en los reactivos. Pero entonces, como en los reactivos tengo 2, o sea que tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 4, que ¿cuál sería? 2. 2, ¿cierto? Y ese 2 es el que lo pongo acá al lado, ¿sí? Entonces, después de hacer este método de tanteo, nosotros lo último que tenemos que hacer es volver a verificar, ¿no? Si nos damos cuenta, mire que volviendo a verificar la cantidad de átomos que hay de hidrógeno en los productos, en los reactivos, ¿cuántos serían? 2. Serían 4, ¿sí? Porque 2 por 2, 4, ¿no? ¿Sí o no? Acuérdense que este 2 está afectando todo esto. ¿Sí? Está afectando todo esto.
¿sí? Y como ya tengo 2 hidrógenos, ¿cierto? Y si lo multiplico por 2, pues me da 4 hidrógenos, ¿sí? Oxígenos, ¿cuántos tendría en los reactivos? 2. 2 también, exacto, ¿sí? Ahora en los productos, miremos los productos. ¿Cómo nos quedó los productos? ¿Cuántos hidrógenos tendría? 2. Acuérdense que este 2 está afectando toda la molécula, ¿sí? A Tengo 4. 2 y lo multiplico por 2, 4. pues sería 4, exacto. ¿Y oxígenos cuántos tendría? 2, ¿sí? 2, ¿sí? Entonces miren que ahí, como tal, ya estoy balanceando mi ecuación, ¿sí? Ya mi ecuación está balanceada, porque la cantidad de átomos que hay en los reactivos es la misma que hay en los productos, ¿sí? Cuando eso ocurre, yo ya, digamos, balanceé mi ecuación, ¿sí? Ya doy por balanceada mi ecuación. Digamos que este ejemplo era sencillo, ¿sí? Sin embargo, para de pronto afianzar más, vamos a poner más ejemplos, ¿sí? Subámosle el nivel, ¿listo? Entonces, supongamos que tenemos el siguiente, ¿sí? Tenemos el KC, espérame, vamos a poner la siguiente reacción. KCl, sí, KCl o 3 me produce KCl más O2. ¿Listo? Entonces, acuérdense, lo primero es verificar si está balanceada o no. ¿Sí? Entonces yo le pregunto rápidamente, ¿esa ecuación está balanceada? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No está balanceada. ¿Por qué no está balanceada? ¿Qué es lo que está Porque, descuadrado? porque faltan oxígenos. Faltan oxígenos, ¿cierto? En los reactivos hay 3 oxígenos, ¿cierto? Y en los productos hay 2, ¿listo? Entonces, a partir de ahí, pues nosotros ya nos damos cuenta que nuestra ecuación no está balanceada. Espérenme, yo corro un poco este aquí, listo. Entonces, hay que balancearla. Entonces, nos dice la regla del tanteo, primero balancee los metales, ¿cierto? En este caso, si hay metales, el metal es el potasio, la K, ¿sí? Nos damos cuenta que acá hay 1, acá hay 1, entonces se supone que ahí está balanceado, ¿cierto? Luego de que usted balancee los metales, sigue con los no metales. En este caso, el no metal pues viene siendo el cloro. Mire que acá hay 1, ¿cierto? Y acá hay un cloro, ¿sí? O sea, ahí están balanceados. Luego sigue los hidrógenos, pero en esta ecuación pues no tenemos hidrógenos, ¿no? Finalmente los oxígenos, que es donde tenemos el descuadre, ¿sí? Entonces aquí tenemos el descuadre. Entonces sabemos que en un lado, ¿cierto? Hay 3, ¿cierto? Y en el otro lado hay 2, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en común el 2 y el 3? ¿Qué tienen en común el 2 y el 3? Matemáticamente, ¿qué tienen en común? ¿Quién me podría decir? ¿Qué tienen en común el 2 y el 3? Si yo los multiplico los dos, ¿cuánto me darían? El 2 y el 3 tienen en común el 6, ¿sí? Porque 2 por 3 es 6 y 3 por 2 es 6, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En ese orden de ideas, si yo hago la modificación acá, ¿cierto? 3, ¿sí? Es donde puedo modificar, me estoy dando cuenta que 3 por 2 me darían 6 oxígenos, ¿sí? Y aquí yo tendría solamente 3 oxígenos. Entonces tendría que multiplicarlo por ¿quién? Para que me dé la misma cantidad. Por 2. Por 2, ¿no? Si yo lo multiplico por 2, mire que 2 por 3, ¿cierto? Me da 6 oxígenos. ¿Sí? Ahí, si se dan cuenta, yo estoy balanceando solamente los oxígenos. ¿Sí? Solamente los oxígenos. Se supone que tanto el potasio, o sea, la K, y el C y el cloro, el que es Cl, se supone que ya estaban balanceados, pero ojo,
Mire que yo hice una modificación, este 2, acuérdense que este 2 me afecta tanto a este, como tanto a este, como tanto a este, ¿sí? Al yo hacer esa modificación, pues digamos que estoy alterando la cantidad, ¿sí? Entonces tendría que volver a hacer la verificación, ¿sí? Entonces miren que como ese 2 me está afectando todo, entonces ya cuadré yo los oxígenos, que era como el principal problema. Ahora tengo que comenzar a cuadrar, ¿cierto? Tanto el potasio como tanto el cloro. Entonces hago nuevamente la pregunta, verificando, ¿sí? ¿Cuántos átomos de cloro hay? Perdón, ¿cuántos átomos de potasio hay en los reactivos? De potasio, o sea, de la K. ¿Cuántas K hay en los reactivos? Dos. 2, ¿cierto? ¿Cuántas K hay en los productos? 1, 1. Exacto. ¿Cuántos cloros hay en los reactivos? 3. 3, Cloros. 1. 1, Hay uno, pero si tú lo multiplicas por el 2, ¿cuánto te daría? 2. 2, 2, entonces hay 2 cloros, ¿cierto? ¿Cuántos cloros hay en los productos? 1, Hay uno, ¿cierto? Mire que los oxígenos, pues ya, si miramos, oxígenos, pues ya son 6, ¿cierto? Y ya son 6 en ambos lados, ya están cuadrados, ¿sí? Entonces tenemos un descuadre, es tanto en el potasio, o sea, en la K, como en el cloro, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer para balancearlo? ¿Cierto? ¿Qué podríamos hacer? ponerle el 2, ponerle el 2 al comienzo, creo, profe. Exacto. Si yo le pongo el 2 acá, ¿cierto? Aquí al comienzo, pues mire que ya 2 por 1, pues ya serían 2, ¿cierto? Y 2 por 1 ya serían 2. ¿Sí? Y ya me estoy dando cuenta de que mi ecuación ya estaría balanceada, ¿sí? Acuérdense que yo solamente puedo modificar los prefijos, ¿sí? Lo que está en la parte inicial de mi reacción. Es lo único que yo puedo modificar, ¿sí? Yo no puedo decir, profe, es que aquí le puse el 2, aquí le puse el 3. No, no puedo hacer eso. Yo solamente modifico los prefijos, que es lo que está en la parte inicial de mi reacción. Ni tampoco, profe, es que aquí como hay 3, entonces le pongo 2 mejor, para que me cuadre rápido. No, eso tampoco. Los subíndices yo no los puedo tocar. Yo solamente puedo comenzar a jugar, ¿cierto? Viene siendo con los prefijos, que los prefijos son los que van al inicio de cada una de las fórmulas, ¿sí? Entonces, si ustedes verifican nuevamente, nos damos cuenta de que en los reactivos hay 2 potasios, hay 2 cloros, 6 oxígenos, ¿cierto? Y en los productos ya hay 2 potasios, 2 cloros y 6 oxígenos, ¿sí? Y ya nos damos cuenta de que nuestra reacción pues está balanceada, ¿listo? Entonces, vamos a hacer otra, ¿cierto? Digamos, vamos a aumentarle de pronto el nivel, ¿sí? Para que de pronto, pues ustedes puedan identificar, ¿cierto? Pues otro tipo de reacciones, ¿sí? De pronto para que, pues, nos pongamos a pensar un ratito, ¿listo? Entonces, tenemos la siguiente ecuación, ¿sí? Tenemos F2O3 más aluminio. Esto me produce AL. Hay un micrófono por ahí abierto. Por favor, encargo de persona. Esto más F. ¿Listo? Diana Mayerly, por favor. Gracias. Listo. Entonces, bueno, tenemos esta ecuación. Entonces, hago rápidamente la pregunta. ¿La ecuación está balanceada, sí o no? Sí. ¿Sí está balanceada? No, No. ¿Por qué no está balanceada? Aquí está descuadrado. el hierro.
El hierro, listo. El hierro, listo. Solamente el hierro es lo que no está balanceado. ¿Qué más no está balanceado? El aluminio. El aluminio, ¿cierto? Entonces, esa es una verificación rápida que uno tiene que hacer, ¿sí? Para saber si la ecuación está balanceada o no, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la verificación? Ah, bueno, mire, hay dos átomos de hierro, hay dos en los reactivos, ¿cierto? Oxígenos, hay tres, de aluminio, hay uno, ¿cierto? Miremos en los productos. Ah, de hierro solamente hay uno. Con que uno no esté balanceado, ya sabemos, con que uno no cuadre, ya sabemos que la ecuación está desbalanceada. El oxígeno hay tres, ¿cierto? Y el aluminio hay dos, ¿sí? Entonces ya sabemos que nuestra ecuación no está balanceada. Entonces, igual, comenzamos. El orden, acuérdense que el orden, ¿cuál es? Primero balancee usted los metales, ¿sí? Entonces, si usted balancea los metales, ¿con qué metal va a comenzar? Comience con el hierro, ¿cierto? Con el hierro. Exacto. Entonces, si el hierro tiene dos en los reactivos y uno en los productos, ¿sí? O sea, que ¿cuánto les haría falta? Uno. Uno más, ¿cierto? Pero entonces, como este unito está solo, ¿cierto? ¿Usted qué le pondría ahí? Para que eso me dé Al dos, inicio. ¿cierto? Lo multiplico por dos, ¿sí? Porque si tengo uno y uno multiplicado por dos, ¿cierto? Pues me da dos hierros, ¿cierto? Entonces aquí ya cuadraría yo el hierro. Listo. Modifique el hierro. Listo. El oxígeno, pues me estoy dando cuenta que está balanceado. ¿Listo? Sigo con el aluminio. Entonces, el aluminio me está diciendo que en los reactivos solamente hay uno. ¿Y en los productos cuántos hay? Según lo que contamos, hay dos. O sea que, ¿a dónde cuadro yo? En los reactivos, ¿cuál aluminio cuadro primero? ¿El de los reactivos o el de los productos? ¿O cuál necesito cuadrar? Los reactivos. El de los reactivos, ¿cierto? Exacto. ¿Cuánto le pondría entonces para que me cuadre? Dos. Dos, ¿cierto? O sea, el 2 lo pongo al inicio, ¿sí? Y si lo pongo ahí, ¿cierto? Pues dos aluminio, ¿cierto? Dos aluminio, dos aluminio. ¿Será que el oxígeno se descuadró con lo que acabamos de hacer? ¿El oxígeno se descuadró? Verificamos nuevamente. ¿Cierto que no? No lo tocamos, pero verifiquemos. Es nuevamente hierro, hay dos en los reactivos. Oxígeno, hay tres en los reactivos. Aluminio, hay dos en los reactivos, ¿cierto? En los productos, el hierro, hay dos, ¿cierto? Balanceado. Oxígenos, hay tres. Aluminios, hay dos, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta de que tanto los reactivos como los productos, ¿sí? Nuestras ecuaciones ya se encuentran balanceadas, ¿sí? Ya nuestras ecuaciones están balanceadas. Y hagamos uno más difícil, ¿sí? Como para terminar este tema de balanceo, ¿cierto? Aquí vamos a ponerlos a pensar un poco más. Tenemos el Na3, el PO4. Espérate, lo pongo más bonito. Na3, PO4. De que esto va grande. 4 más MgCl2. Esto me produce Mg3, PO4, 2 más Na. Vamos, esto más amplio acá, más NaCl. NaCl. Listo. Entonces, bueno, tenemos esta ecuación. Entonces, hago la pregunta. ¿Esta ecuación está balanceada, sí o no? ¿Y por qué? No. ¿Qué no está balanceado? ¿Qué no cuadra? El magnesio. El magnesio. Listo. Hagamos la verificación rápidamente, ¿cierto? Entonces, El calcio. el calcio. Calcio no hay cloro. Cl es cloro. ¿Listo?
El cloro. Entonces miremos acá. Miremos el sodio. Na es sodio. Dice que en los reactivos, perdón, hay 3. ¿Listo? La P, que es fósforo, en los reactivos solamente hay 1. El magnesio, en los reactivos hay 1. ¿Sí? El oxígeno, en los reactivos hay 4. El cloro, en los reactivos hay 2. ¿Listo? Ahora miremos cómo se comportan en los productos. El sodio en los reactivos, ¿cuántos hay? En los productos, perdón. El sodio en los productos, ¿cuántos hay? El Na en los productos, ¿cuántos hay? 1. No hay. ¿Cómo que no? Mire, aquí está. No, perdón. Sí, 1. solamente hay 1. 1. A 1 nomás. ¿Listo? El fósforo. ¿Cuántos átomos de fósforo hay en los productos? 2. 4. Listo. Entonces, aquí hay una pequeña confusión, ¿no? El paréntesis. Resulta y pasa, ¿cierto? Que este 2, que está fuera del paréntesis, ¿cierto? Pues afecta a todo lo que está solamente dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces, mire que este 2 multiplica el oxígeno, ¿cierto? Y este 2 multiplica el fósforo. ¿Cuántos átomos de fósforo hay dentro del paréntesis? 1. 1. ¿Y 1 por 2? ¿Cuánto nos daría? 2. 2. Listo. 2. Hay 2 de fósforo. Sigamos el mismo orden. Y ya vamos al oxígeno. Magnesio. ¿Cuántos átomos de magnesio hay? 3. 3, ¿cierto? Listo. Oxígenos. Ahora sí. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Según lo que acabamos de explicar del paréntesis. 6. Acuérdense 8. que no es sumar, sino que Multiplicar. 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 Exacto. O sea que ese 2 multiplica por los 4 átomos de oxígeno que hay dentro del paréntesis. Y 4 por 2, ¿cuánto nos daría? 8. 8. Exacto. 8. Finalmente, los cloros. ¿Cuántos cloros hay en los productos? 1. 1. 1. ¿Listo? Entonces, ya nos dimos cuenta, ¿cierto? Concluimos que está balanceado y que no, ¿cierto? Entonces, bueno, acuérdense que la reglita aquí, digamos, al ser un compuesto más grande, digamos, con más átomos, ¿cierto? Pues podemos aplicar la regla en detalle. Primero, metales, ¿cierto? Segundo, no metales, ¿cierto? Luego, hidrógenos, y por último, los oxígenos. ¿Listo? Entonces, bueno. Metales. ¿Cuáles cuadramos primero? Acuérdense que el sodio es un metal, ¿sí? Entonces, si hay 3 en los reactivos y 1 en los productos, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar. Multiplicarlo. ¿Dónde lo multiplicamos? ¿En la parte en el sodio de los reactivos o en el sodio de los productos? De los productos. De los reactivos. No, de los productos. De los productos. De los productos. Entonces, ¿qué le pongo? ¿Qué número le pongo? Si hay 3 en los reactivos y hay 1 en los productos, un número que multiplicado por 1 me dé 3, ¿cuál sería? El 3. 1. El 3, ¿cierto? El 3. ¿Sí? Ese lo pongo ahí de prefijo, adelante. ¿Listo? Ojo pues, espérenme que sigue 3 como que no se ve, ¿no? Pues espérenme, lo cambio de color. Listo. Es como unos colores oscuros. Este sí se ve. ¿Listo? Entonces, ese 3, ¿cierto? Ya cuadramos, ¿cierto? Ya cuadramos el sodio, ¿cierto? Listo. Sigamos el mismo orden. Sigamos con otro metal. Entonces, otro metal sería, ahí hay un micrófono abierto. Espérame. Erika. Entonces, si se dan cuenta, pues seguimos con otro metal, ¿sí? Porque hay más metales. Está el magnesio, el Mg, también es metal. Tenemos 1, según esto, 1 en los reactivos y 3 en los productos. Entonces, ¿cuál cuadramos? ¿El de los reactivos o el de los productos?
Reactivo. Reactivo. El de reactivo, ¿cierto? Entonces, para cuadrarlo a 3, ¿qué debemos de hacer? Multiplicarlo. Multiplicarlo por quién? Por 3, ¿no? Por 3, ¿sí? Entonces, mire que si yo multiplico por 3, ¿sí? Ahí ya lo cuadraría, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Digamos que en teoría sí, ¿cierto? ¿O qué dicen? ¿Sí o no? En teoría sí, Sí. ¿cierto? Entonces aquí sería 3. Bueno, Sí, señor. bueno, listo, entonces ahí vamos. Luego nos dice, bueno, listo. Usted ya cuadró, ¿cierto? Los metales. Ya los metales están cuadraditos. Ahora siga con los no metales. Listo, no metales. Comencemos con el fósforo. El fósforo. Dice que el fósforo hay uno en los reactivos. ¿Y cuántos hay en los productos? 2. 2. Dos. Entonces, ¿cuál cuadraríamos? ¿El de los reactivos o el de los productos? Reactivo. De reactivos. O sea que tendríamos que ponerle 2 al inicio, ¿no? Sí, para que nos daría, para que nos dé, ¿cierto? Listo. Entonces, mire que ya cuadramos el fósforo. Listo. Bueno, entonces, sigamos. Sí, sigamos. Entonces, miremos ahora los oxígenos. Contemos nuevamente los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay en los reactivos? 4. 4. 4. Acuérdense que este 2 afecta a todo, ¿no? 8. Afecta a este, afecta a este, afecta a este. Entonces, ¿cuántos hay en los reactivos? 8. 8. ¿Sí o no? ¿Y cuántos oxígenos hay en los productos? 8. 8. Digamos que ahí lo estamos viendo y como que ya se ve balanceado. Sin embargo, vamos a verificar nuevamente. ¿Listo? Contemos. Es ¿cuántos átomos de sodio hay en los reactivos? De Na. ¿Cuántos átomos de Na hay en los reactivos? 6. 6. Tres. Miren, entonces mire que al poner nosotros este 2 acá, ya modificamos el sodio, ¿sí? Entonces ahí es donde comienza Cristo a padecer, ¿sí? De 2 por 3, 6. Antes eran 3, entonces sodio realmente hay 6 en este momento, ¿sí? Entonces cuadrémoslo de una vez, ¿sí? Porque inicialmente supuestamente ya lo habíamos cuadrado, ¿cierto? Pero vamos a verificar nuevamente. Entonces, 6 sodios hay en los reactivos. Ahora miremos cuántos sodios hay en los productos en este momento. 3. 3, ¿cierto? Entonces, y eso que habíamos puesto este 3 ahí, ¿no? Lo habíamos puesto ahí, pero como nosotros a medida que vamos balanceando, ¿cierto? Probablemente los valores que poníamos modificaban otros átomos, entonces, como nosotros eso lo podemos cambiar, entonces ya sabemos que ese 3 no iría ahí, ¿sí? Porque si en los reactivos hay 6 de sodio, pues aquí ¿cuántos tendría que ir? 6. 6. 6, ¿cierto? Entonces mire que ahí ya cuadramos nuevamente el sodio, ¿sí? El mismo orden, metales. Digamos, el fósforo, ¿cuántos átomos de fósforo hay en los reactivos? De la P, ¿cuántos átomos de fósforo hay en los reactivos? 2. 2, ¿cierto? ¿Y cuántos hay en los productos? Siguen habiendo 2, ¿cierto? Porque es 2 por lo que están dentro del paréntesis. Y fósforo solamente hay uno en el paréntesis, entonces sería 2. ¿Listo? Miremos el magnesio. A ver si cambió o no cambió. Magnesio, ¿cuántos hay en los reactivos? 6. 3. 3. 3 no más, el Mg, ¿cierto? 3. En los productos, ¿cuántos hay? 3. 3. 3. Listo. Sigamos con los oxígenos. ¿Cuántos hay en los productos? En los reactivos, perdón. Inicialmente, en los reactivos. 8. 8, listo. ¿Y en los productos cuántos hay?
8. 8. 8. Y finalmente, el cloro. ¿Cuántos hay en los reactivos? 2. 6. Acuérdense que este 3 multiplica este y multiplica este, ¿no? Entonces, ¿serían cuántos? 6. 6. ¿Y en los productos cuántos hay? 6. 6. 6, ¿cierto? Porque este multiplica este. Entonces, ¿qué dicen ahí? ¿Será que la ecuación está balanceada? Sí. ¿Ya se encuentra balanceada? Listo, Sí. ya está balanceada. ¿Listo? Entonces, si nosotros miramos esto, ¿cierto? Pues digamos que el método de tanteo, si usted no sigue este orden, probablemente se va a comenzar a volver loco, ¿sí? Porque usted comienza a cambiar, a cambiar, a cambiar. Pero si usted sigue el orden de método, metales, no metales, hidrógenos y luego los oxígenos, ¿cierto? La probabilidad de que usted balancee la ecuación pues va a ser más alta, ¿sí? Obviamente, usted tiene que hacer una verificación al final porque pues alegremente usted está cambiando los valores, ¿cierto? Sin darse cuenta si esto afecta a otra o no. Acuérdense que estos valores o estos índices que usted pone, ¿cierto? Esos multiplican a toda la molécula que esté relacionando, ¿sí? A todos los átomos de la molécula, a este, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Porque pues así mismo usted verifica que si lo que está haciendo está bien o está mal. ¿Listo? Entonces, digamos que el punto número 1, lo más difícil es entender la parte de balanceo, ¿sí? Ya en el mismo punto 1 le piden a usted, bueno, identifique el tipo de reacción, ¿cierto? Y clasifique la clasificación de la reacción, ¿cierto? De la reacción. Entonces, resulta y pasa que en la química, manejémoslo aquí con otro ejemplo, en la química existen, digamos que varios tipos de reacciones, ¿sí? Están las reacciones o clasificación de reacciones. Entonces, existen o están los tipos o las reacciones de síntesis, ¿sí? Están las reacciones de descomposición, están las reacciones de desplazamiento simple, hay reacciones de desplazamiento doble, y hay otra que es muy usada, digamos, en la química orgánica, ¿cierto? Que son las reacciones de combustión. ¿Sí? Digamos, estas son como las clasificaciones de la reacción. Miremos de pronto algunos ejemplos, ¿cierto? De cada una. ¿Sí? Miremos la de síntesis y por qué es de síntesis. ¿Sí? Entonces, pongamos el siguiente ejemplo. Es el que teníamos inicialmente ahorita. El que teníamos que era H2, ¿cierto? O2, perdón, H2, H2 más O2, esto me producía agua, ¿sí? Y que si nosotros la balanceábamos, ¿cierto? Pues decíamos que esto nos quedaba aquí el 2 y aquí el 2, ¿sí? Y aquí el 2. No, perdón. Era esta balanceada nos quedaba que aquí el 2 y aquí el 2, ¿sí? Balanceado. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque es una reacción de síntesis. Es para entender cuando estamos hablando de una reacción de síntesis, es cuando a partir de dos sustancias o a partir de dos reactivos, ¿sí? Estamos formando uno solo. ¿Sí? Así nosotros podemos identificar una reacción de síntesis. Cuando a partir de dos reactivos formamos uno solo. Esa es una reacción de síntesis. Un ejemplo. De pronto otro ejemplo para que lo veamos. ¿Sí? Tenemos el N2 más H2 me produce el amoníaco, NH3. Aquí balanceando esto rápido, ¿cierto? Pues sería aquí 3, aquí 3, 6, aquí 2. ¿Listo? Ahí ya queda balanceado. 6, 6, 2. Listo. Esta es otra reacción de síntesis. ¿Sí?
a partir de dos reactivos, ¿cierto? Estamos formando uno solo. Así ustedes pueden identificar cuando estamos hablando de una reacción de síntesis. Claro el concepto de cómo identificar o clasificar reacciones de síntesis. A partir de dos reactivos formamos uno solo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, señor. Listo. Miremos ahora ejemplos de descomposición. Una reacción de descomposición. Es, por ejemplo, cambiémosle el color aquí a esta cuestión. Tenemos el KClO3, ¿cierto? Esto me produce KCl más O2, ¿sí? Entonces, balanceando esto rápidamente, aquí sería por 2 y aquí sería por 3, ¿cierto? Entonces, 2, 2, aquí, listo, ya está balanceado. Entonces, ¿cuándo sabemos que es una reacción de descomposición? ¿Cierto? Cuando a partir de un solo reactivo estamos formando dos productos. Esa es una reacción de descomposición. Cuando a partir de un reactivo generamos dos productos. ¿Sí? Así se identifica una reacción de descomposición. ¿Sí? Pongamos otro. El CaCO3, ¿cierto? Esto me produce CaO más CO2, ¿cierto? Aquí rápidamente balanceo. Aquí 3, aquí 2, aquí 2. Creo que ya que balancear 6, 4, oh no, entonces aquí no quedó balanceada. Aquí sería 6, 6, yo creo que aquí sería mejor. Aquí sería 2, aquí sería 2, 6, 6, 4 y aquí sería 2. Listo, ahí ya quedó balanceado. ¿Listo? Entonces, nuevamente, una reacción de descomposición yo la puedo identificar cuando a partir de un reactivo voy a obtener dos productos. ¿Listo? Esa es una reacción de descomposición. ¿Listo? ¿Claro? Miremos ahora una reacción de desplazamiento simple. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento simple, pues, miremosla con ejemplos, ¿no? Pongámosle color acá. Pongámosle el ZN, el Zin más el HCl. Esto me produce Z de zinc más hidrógeno. ¿Sí? Balanceemos esto rápidamente. Aquí sería 2, 2, 2. Ahí está balanceado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta cuando es una ecuación de desplazamiento simple? Miremos los reactivos. ¿Sí? Miremos los reactivos. Entonces, mire que tenemos zinc más HCl. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento simple ocurre como cuando cambian de parejas. ¿Sí? Entonces, cambié un novio ¿sí? Por otro novio, una novia por otra novia, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué pasó? ¿Cierto? Entonces, mire que, y cuando cambian una pareja, ¿cierto? Pues probablemente hay uno que desplaza, ¿sí? El que se encuentra afectado. Entonces, en este caso, mire que están afectando solamente a uno, ¿sí? Están afectando es al hidrógeno, ¿sí? Entonces, se está uniendo el zinc con el cloro, ¿cierto? Y desplaza, por eso se llama desplazamiento, está desplazando al hidrógeno. ¿Sí? Entonces, una ecuación o una reacción de desplazamiento simple es cuando en uno de los reactivos, ¿cierto? Reemplaza a otro, ¿sí? Y en los productos lo desplaza, queda solo. Este estaba solito, ¿cierto? Dijo, no, pues a mí me gusta el cloro, ¿cierto? Usted está sobrando hidrógeno. Entonces, en los productos quedó desplazado, ¿cierto? Quedó solito y el zinc se llevó el cloro. Esa es una reacción de desplazamiento simple, que un solo átomo se ve desplazado. En este caso, el hidrógeno. Miremos otra ecuacióncita. El aluminio más el HCl, ¿cierto? Esto me produce aluminio más Cl3 más hidrógeno. Entonces, como que el hidrógeno no lo quiere. Entonces, bueno, entonces mire que aquí también es una ecuación. Balanceemos esto rápidamente. Aquí es 3, aquí es 3, no, aquí no tiene que ser 3. Entonces, esperemos acá.
aquí sería 2, 2, cuadramos 3, cuadramos aluminio, si aquí fuera 2, entonces aquí es 2, espera, aquí sería 6, aquí sería 6, aquí sería 2, y aquí sería, vamos a borrar este, aquí sería 3H2, ¿listo? Y aquí sería 2, ya quería balancear. Entonces, bueno, entonces aquí también lo mismo, ¿no? El hidrógeno, ¿cierto? Está conjunto al cloro, pero el aluminio se enamoró del cloro, ¿cierto? Entonces, cogió y lo desplazó, ¿sí? Siendo en sus productos, ¿cierto? El cloro pues se va solito, el hidrógeno se va solito y el aluminio pues se está llevando. ¿Listo? Ese es un tipo de desplazamiento simple. Uno de los reactivos o en uno de los átomos, ¿sí? Solamente un átomo se encuentra desplazado en los productos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el de desplazamiento doble? ¿Sí? En el desplazamiento doble solamente hay un intercambio de parejas, no más. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos el AgNO3. Espérame, lo ponemos más por acá. Vámonos por acá. Desplazamiento, acá. Desplazamiento doble. A escribirlo bien. Entonces, en el desplazamiento doble, hagamos un ejemplo aquí. Tengo este, el AgNO3 más el NaCl. Eso me produce AgCl más NaNO3. ¿Listo? Entonces, es desplazamiento doble porque lo que hacen nomás es intercambiar parejas. ¿Cierto? Mire que la plata se va con el cloro, ¿cierto? Y el NO3 se va con el sodio, ¿cierto? Es desplazamiento doble es cuando es intercambio de parejas, intercambio de átomos nomás. ¿Listo? Mire que acá les muestro otro ejemplo. El BaCl2 más el Na2CO4. Esto me produce BaSO4 más NaCl. ¿Sí? Aquí también pasa algo similar, ¿cierto? El bario, ¿cierto? El bario se va con ¿quién? Con el SO4, ¿cierto? Mira aquí. Y me forma el sulfato de bario, ¿cierto? Y el cloro se va con el sodio y me forma cloruro de sodio. ¿Listo? Es desplazamiento doble, solamente hay intercambio de átomos, nada más. Y finalmente, la de combustión, ¿sí? ¿Qué es la otra? Combustión. Entonces, en la de combustión, pues un proceso de combustión es cuando usted incinera algo, cuando usted quema algo, un proceso de transformación. Entonces, normalmente la combustión, digamos que aquí tenemos una ecuacióncita, el metano más un oxígeno, ¿cierto? Esto me produce CO2 más agua, ¿sí? Entonces, las de combustión se caracterizan siempre porque sus productos van a ser CO2 y agua, ¿sí? Esta es una reacción de combustión. Entonces, se van a caracterizar porque sus productos van a ser CO2 y agua. Entonces, acá tenemos otra. La de ¿qué? Este sería el propano más oxígeno, ¿cierto? Esto me produce CO2 más agua. Y aparte de que sus productos siempre van a ser dióxido de carbono más agua, siempre uno de los reactivos va a ser el oxígeno. ¿Listo? Entonces, la de combustión se identifica fácilmente porque sus productos van a ser el dióxido de carbono más agua y uno de los reactivos siempre va a ser el oxígeno. ¿Listo? Entonces, esos son los tipos de reacción. A ustedes también les piden, bueno, dependiendo cuál sea la reacción, pues socialícelos, relaciónelos en la industria, ¿sí? Entonces, digamos que el deber ser de ustedes ya es buscar en la bibliografía, ¿cierto? En dónde se utilizan esas reacciones. Hay unas reacciones que se utilizan a nivel farmacéutico, de pronto unas se utilizan para fertilizantes, para la formación de abonos, ¿sí?
o de pronto son suplementos alimentarios, ¿cierto? Entonces, digamos que de acuerdo a la ecuación que ustedes ya tengan previamente balanceada, solamente es buscar en la bibliografía en dónde podríamos, en qué parte de la industria, ¿cierto? Se aplican ese tipo de reacciones. ¿Listo? Entonces, digamos que de eso se trata lo que es el punto número 1, ¿sí? Sin embargo, aquí de pronto yo, digamos que abarcamos más cositas como para complementar ese punto 1, ¿cierto? Y de pronto, pues, a veces se ve sencillo ese punto 1, pero detrás de eso, pues, hay muchas cosas, ¿sí? Digamos que también va a ser, el balanceo siempre va a depender de la ecuación que a uno le dé, ¿listo? Entonces, bueno, ya hablamos del punto número 1, ahora, ¿cierto? Pues hablemos del punto número 2, que es la estequiometría, ¿sí? Que de pronto son más calculitos. Entonces, vamos a coger de pronto una de las reacciones que ya balanceamos el día de hoy, ¿cierto? Vamos a coger una de esas ecuaciones y a partir de esas ecuaciones vamos a proponer ejercicios, ¿sí? Entonces, voy a escoger esta que está aquí, esta grandota. Dame un segundo, aquí. ¿Listo? Voy a por allá. Listo. Entonces, espérenme un segundo que estoy rascando a esta muchacha. ¿Ya? ¿Le echo cremita? No le echo cremita. Vamos, le echo. Dame un segundo. Listo. Ahora sí, qué pena, muchachos. Bueno, entonces voy a agarrar esta ecuación y a partir de esta ecuación, pues vamos a hacer los enunciados. ¿Listo? Es importante siempre cuando vayan a hacer, eh, digamos, ejercicios de estequiometría, que es lo que trata el punto número 2, uno siempre debe verificar que la ecuación esté balanceada, ¿sí? Entonces, como nosotros ya la balanceamos, ¿cierto? Pues aquí ya no hay problema. Un segundo, aquí escribo esto más grande. Listo, entonces vamos a acabar esto. Te voy a transcribir esta ecuación tal cual como la balanceamos. Na3PO4 más 3MgCl2. Esto me produce, ¿qué? Me produce MgPO4 2 más 6NaCl. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra ecuación principal. Con esto vamos a hacer los ejercicios. ¿Listo? Entonces, importante algo. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo importante. Entonces, digamos que lo importante es que siempre cuando vayan a utilizar una ecuación o un ejercicio desarrollado de este tipo, tienen que sí o sí verificar que la ecuación está balanceada. Entonces, voy a ponerle un enunciado. Inventémonos acá un enunciado. Espérenme, aquí ya le pongo aquí esto. Entonces, aquí esto más grande, mediano, extra grande. Entonces, pongámosle que es a partir de qué, a partir de 200 gramos de Na3PO4, PO4, se desea determinar que sea
se desea conocer el reactivo límite y el reactivo en exceso de la reacción, ¿cierto? De reacción y conocer cuánto se produce de MgPO4. Listo, aquí yo me estoy inventando el enunciado, pero es un enunciado similar al que ustedes están trabajando en la guía. ¿Listo? Bueno, esta ecuación está balanceada toda la cuestión. Acá listo, Mg3, listo, Mg3, aquí me comí un 3. Este 3 iba aquí. Listo. Lo tenía la ecuación. Bueno, listo. Entonces, este es el ejercicio. Vamos a desarrollarlo. Vamos a, de pronto, digamos, paso por paso, lo que hay que tener en cuenta. Bueno, entonces, acuérdense algo. Cuando nosotros nos hablan del reactivo límite y el reactivo en exceso, ¿sí? Pues nos están hablando de esta zona, ¿sí? Puede ser que uno sea un reactivo límite y el otro sea el reactivo en exceso. Nosotros tenemos que identificar quién es, ¿sí? Para entender lo del reactivo límite, imagínense algo. Yo estoy haciendo una pizza, ¿cierto? Estoy produciendo una pizza y se me acabó la masa. Hago la pregunta, ¿será que sigo, puedo seguir produciendo pizza? ¿Qué dicen ustedes? Estoy haciendo una pizza, ¿cierto? Estoy en una pizzería y se me acabó la masa. ¿Será que puedo seguir produciendo pizza? No, porque es el componente clave. Entonces, me dicen que no, ¿sí? Entonces, yo hago la misma pregunta. Estoy en una pizzería y se me acabó el jamón. ¿Será que puedo seguir haciendo pizza? ¿Qué dicen? Sí, ¿Cierto que Sí. sí? Pero sí listo. se puede. Entonces, nuevamente la pregunta. Estoy en la misma pizzería y se me acabó la piña. ¿Será que puedo seguir haciendo pizza? Sí. Listo. Entonces, esto que acabo de mencionar es para que entendamos el reactivo límite. Entonces, el reactivo límite va a ser aquel compuesto de mayor importancia. Si este no está presente, la reacción no se va a producir, no se va a formar, no se va a hacer, ¿sí? Porque mi producto principal pues viene siendo la pizza, ¿cierto? Y la pizza pues usted sabe que es un conjunto de mezcla de varias cosas, pero su ingrediente principal es la masa, ¿sí? Entonces, si no hay masa, no hay pizza. Entonces, eso mismo lo podemos traer aquí en la química. Entonces, yo tengo aquí una serie de reactivos, pero si uno de esos reactivos no está o se está acabando, pues la cantidad de producto o lo que se está produciendo, pues va a ser más baja, ¿sí? Va a ser más baja o no se produce. ¿Listo? Entonces, haciendo referencia a esto que acabo de mencionar, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar la estequiometría y lo del reactivo límite. ¿Listo? Entonces, una de las claves, muchachos, para hacer este tipo de ejercicios es que, según el enunciado, uno tiene que identificar la información que éste le dé. Entonces, mire que la información que a mí me está dando este ejercicio es que, mire, yo tengo, ¿cierto? 200 gramos de Na3PO4. Es la única información que me da el ejercicio y me da la ecuación, ¿cierto? Que la ecuación pues tengo que verificarla si está balanceada o no. Que ya les enseñé cómo balancear. Entonces, bueno. Entonces,
uno de los ítems que le piden a usted, bueno, identifique quién es el reactivo límite y el reactivo de exceso. No es solamente poner, mire, el reactivo límite es tal, el reactivo límite es tal, el reactivo de exceso es tal, no. Sino que toca hacer los cálculos y justificar de por qué es el reactivo límite. ¿Listo? Entonces, uno siempre va a arrancar de la información que le esté dando el ejercicio, que son 200 gramos. De su ecuación que usted tiene, usted siempre debe elegir un producto que quiera analizar. Entonces, de esos dos productos, hago la pregunta, ¿cuál de esos dos quiero analizar? ¿Este grande o este pequeño? ¿Cuál quiero analizar? Elijan uno. ¿El primero o el segundo? ¿El primero? El primero, listo. Entonces vamos a analizar el primero. Entonces, ¿por qué hago esa pregunta? Porque digamos que así es que yo puedo determinar mi reactivo límite. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a convertir la información que me está dando el ejercicio, voy a pasar estos 200 gramos, ¿cierto? Que tiene, y voy a mirar a partir de estos 200 gramos, ¿cuánto tengo de este? ¿Sí? Incluso el mismo ejercicio, la misma guía, ¿cierto? Si uno se la pone a revisar, te da otra información. Creo que da otra información adicional. Miremos si nos dan dos datos o un dato. Sí, nos dan dos datos. ¿Sí? Nos dan a partir de 200 gramos de Na3P se desea conocer el reactivo límite. Entonces, aquí está enunciado. Y espérate que se me borró esto acá. Acá. Estoy acá. ¿Listo? Entonces, vamos a acomodar este acá. Este enunciado, vamos a ponerle otra cosita. A partir de 200 gramos de Na3PO4, ¿cierto? Y 100, voy a ponerla acá. Aquí al ladito. Acá. Acá. Me deja escribir. Okay. Acá voy a ponerla aquí al lado. Aquí me falta un dato. Y 100 gramos del otro reactivo de MgCl2 se desea conocer el reactivo límite, el reactivo en exceso. Listo. Faltaba ese dato. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, tengo dos datos, ¿cierto? Entonces, qué pena ahí. Tengo 200 gramos de Na3PO4, 100 gramos de MgCl2. ¿Sí? Deseo conocer quién es el reactivo límite y quién es el reactivo en exceso. Entonces, aplican lo mismo. De la reacción que yo tengo que conocer o tengo que elegir uno de los productos. ¿Sí? Hay reacciones que ustedes tienen que solamente tienen dos productos, hay una que tiene solamente un producto. ¿Sí? Entonces, si tienen dos productos, elijan solamente uno. ¿Listo? Para poder determinar. Entonces, vamos a elegir esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir estos 200 gramos en fosfato de magnesio. ¿Sí? Vamos a convertirlo. Entonces, ¿cómo se convierte eso? Entonces, resulta y pasa que para nosotros convertir o hacer la relación estequiométrica, tenemos que jugar con estos coeficientes, estos se le conocen como coeficientes estequiométricos, ¿sí? Acuérdese que donde no haya coeficiente, uno asume que eso es 1, ¿listo? Entonces, por ejemplo, me está diciendo que hay 2 moles de Na3PO4, hay 3 moles de MgCl2, hay 1 mol de Mg3PO42, hay 6 moles de NaCl, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? Cuando yo quiero usar mi relación estequiométrica, sí o sí tengo que pasar los gramos a moles, ¿sí? Tengo que pasar los gramos a moles. ¿Qué quiere decir? En ese orden de ideas, antes de yo comenzar a arrancar los ejercicios, pues tengo que conocer los pesos moleculares, ¿cierto? De los compuestos, ¿sí? Entonces, ahí es donde tengo que usar la tabla periódica y puedo buscar los pesos moleculares, ¿sí? Entonces, para hacerlo de pronto más rápido,
pues busquemos cuál es el peso molecular, ¿cierto? Peso molecular del, ¿de cuál estamos trabajando? Del Na3PO4 molecular del Na3PO4, ¿cierto? Él me dice que el peso molecular de ese MG3, Na3PO4, fosfato de, ¿sí? Es de 163, de 164, cerradito. Vamos a ver, 164. Entonces acá pongamos peso molecular, los pesos moleculares, 164, ¿cierto? Entonces, ese peso molecular es de Na3PO4. También saquemos el peso molecular del otro compuesto, del MgCl2. MgCl2, ¿cierto? Me dice que es 95.2. 95.2. ¿Cierto? Y pongámosle acá MgCl2. Saquemos también el otro, el peso molecular del Mg3PO42. Mg3PO42. Ese pesa, dice que pesa 262.86. 262.86. Ese es el Mg3PO42. ¿Listo? Y saquemos el de NaCl. El de NaCl. De NaCl me dice que es de 58.44. Peso molecular de 58.4. NaCl. Listo. Bueno, ¿listo? Entonces, como les decía que sí o sí tenemos que pasar la información inicial a moles, ¿cierto? Entonces, todo lo vamos a pasar a este producto, al que elegimos. Entonces, vamos a pasar esos 200 gramos de Na3PO4 a moles. Entonces, importante, para que se pase a moles, nosotros tenemos que mirar las unidades, ¿no? Entonces, yo le pregunto, para que se cancelen estos gramos, ¿los gramos dónde deben ir? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo, ¿cierto? Entonces, abajo voy a poner el peso molecular del Na3PO4. Entonces, me dice a mí que el Na3PO4, ¿cierto? Pesa 164, ¿cierto? Gramos de Na3PO4. ¿Sí? Eso equivale a una mol, ¿cierto? Porque acuérdense que esto es gramomol, ¿no? Gramomol, 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 ¿cierto? Gramomol. ¿Sí? Eso equivale a una mol de Na3PO4. ¿Listo? Entonces, aquí como tal, ¿cierto? Haciendo esa operacióncita, ¿cuánto nos da? Estamos solamente pasando de gramos a moles. Entonces, esos 200 los multiplicamos por 1, ¿cierto? Y los dividimos entre 164. ¿Cierto? Eso me da a mí, me da 1.21. 21, ¿cierto? O 1.22 aproximadamente, ¿sí? Porque 21 no es. Moles, ¿cierto? De Na3PO4. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo yo las moles. ¿Listo? Entonces, bueno, tengo las moles. Espérenme, yo selecciono esto y lo muevo aquí. Aquí, vamos a mover aquí. Listo, y lo muevo aquí. O por aquí. Listo, porque no me está. Listo, ya tengo yo las moles. Ahora, lo que voy a hacer es utilizar lo que se conoce como el factor estequiométrico. El factor estequiométrico es lo que a mí me relaciona la ecuación, ¿sí? Entonces, miremos acá, miremos la ecuación. Entonces, espérame, yo les borro esto que está aquí para que este fue el que elegimos, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, el factor estequiométrico es lo que me relaciona la ecuación. Me dice a mí, dice que por 2 moles de Na3PO4, ¿cuántas moles de Mg3PO42 produzco? Según lo que ustedes ven en la ecuación. ¿Qué número está acá?
¿Qué número hay ahí? Si no hay número, ¿cuál sería? 1. 1, ¿cierto? O sea, me está diciendo a mí que 2 moles de Na3PO4 me producen 1 mol de Mg3PO4. Y eso es lo que yo tengo que poner acá. Ese es mi factor estequiométrico, ¿sí? Aquí pongo la estequiometría. Entonces, si aquí yo llevo mol de Na3PO4, aquí tengo que poner mol de Na3PO4. Pero ¿cuántas moles según la ecuación? ¿Cuántas moles? 2, ¿no? 2, ¿sí? ¿Y cuántas moles de Mg3PO4 me producen? Una. Una. Eso me produce 1 mol de Mg3PO4, 2, ¿sí? Ese es mi factor estequiométrico. Acuérdense que esta relación estequiométrica, esto que está aquí, ¿cierto? Yo lo saco de la ecuación. Y para eso la ecuación pues tiene que estar balanceada. ¿Listo? Entonces, haciendo esa operacióncita, ¿cierto? Haciendo esa operación, ¿cierto? Entonces, el 1.22, que es lo que yo traía, 1.22, lo multiplico por 1, ¿cierto? Lo multiplico por 1 y lo divido entre 2, ¿cierto? Y lo divido entre 2. Eso me da ¿cuánto? Me da 0.61. Pero ojo, miremos las unidades. Si nosotros miramos mol de Na3PO4, se va con esta mol de Na3PO4, ¿no? O sea que aquí me está quedando 0.61 mol de Mg3PO4. ¿Listo? O sea, lo que yo hice fue convertir mi reactivo, mis 200 gramos, ¿cierto? De Na3PO4, los convertí a moles de mi producto, que fue el que yo seleccioné, ¿cierto? De Mg3PO42. ¿Listo? No hice nada más. Como estamos determinando el reactivo límite, ¿cierto? Lo mismo yo hago con los otros gramos que me da el ejercicio, los 100 gramos del otro reactivo que es MgCl2. Lo mismo hago, que es lo mismo, ¿cierto? Pues voy y cojo esos gramos y los divido entre el peso molecular, ¿cierto? Que el peso molecular, según lo que nosotros miramos, es de 95.2, ¿no? Entonces, 95.2 gramos de MgCl2, ¿cierto? Me produce 1 mol de MgCl2, ¿sí? Mire que hasta aquí yo llevo la respuesta en moles, ¿no? Porque si yo cancelo, perdón, en gramos, sí, en moles, gramos de MgCl2 con gramos de MgCl2, ¿cierto? Me quedaría en moles, ¿sí? Pero continuando, ¿cierto? Para no hacerlo cálculo y recálculo, ¿no? Sino continuando, pues aquí voy a poner mi factor estequiométrico. Entonces, le hago la pregunta. Si yo estoy relacionando MgCl2 con Mg3PO4, ¿cómo sería la relación estequiométrica? ¿Quién me dice? ¿Cuántas moles de MgCl2 tiene la reacción? 3. Tiene 3, ¿cierto? Entonces, ojo pues, si MgCl2 va arriba en moles, pues las moles de MgCl3 pues tienen que ir abajo, ¿sí? Mol de MgCl2, ¿cierto? ¿Cuántas moles? Pues lo que me acabo de mencionar, 3, ¿cierto? Y esas 3 moles de MgCl2, ¿cuántas moles de Mg3PO42 producen? Una. Una, ¿cierto? Eso me produce 1 mol de Mg3PO4, 2, ¿cierto? Entonces, aquí puedo hacer el cálculo directo. Si hago el cálculo, pues sería multiplicar esos 100, ¿cierto? Lo multiplico por 1 y eso lo divido entre 95.2, ¿cierto? Ya luego lo multiplico nuevamente por 1 y eso que me da lo multiplico en 3, ¿cierto? Y eso a mí me está dando, haciendo los cálculos, o qué, ¿cuánto nos da? Eso nos da 0.35, ¿cierto? Cerradito. ¿Moles de quién? Mol de Mg3PO4,
3 PO4 2. ¿Listo? Eso nos da. ¿Listo? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a elegir quién es mi reactivo límite. ¿Listo? Por eso yo les decía, seleccionen un solo producto, porque cuando uno va a elegir el reactivo límite, uno tiene que hacer una comparación, ¿sí? Y siempre uno compara lo mismo con lo mismo, ¿cierto? Entonces, yo estoy comparando aquí MG3PO42, ¿cierto? Lo estoy comparando con MG3PO42, ¿sí? Lo mismo con lo mismo. Entonces, bueno, ¿cómo yo sé quién es mi reactivo límite? Entonces, yo miro las cantidades o los valores que se produjeron, ¿cierto? El que tenga menor cantidad de los dos, ¿sí? Es el reactivo límite. Entonces, ¿quién es el que tiene menos? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Quién es el que produjo El de menos? abajo. El de abajo. ¿Y este de abajo, de qué reactivo viene? Este de abajo es el más pequeño, ¿cierto? ¿Ese de cuál reactivo viene? ¿De quién viene? Mire, ese viene del MgCl2. ¿Sí? Este viene del MgCl2. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi reactivo límite, ¿cierto? Viene siendo el MgCl2. ¿Sí? ¿Que por qué no es el Na3PO4? Porque haciendo la comparación fue el que dio mayor, ¿sí? En mayor proporción, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que el que A más grande, pues viene siendo el reactivo en exceso, ¿sí? O sea que mi reactivo en exceso, pues viene siendo, ¿cierto? El Na3PO4, ¿sí? Entonces, lo que yo hice aquí, ¿cierto? Pues fue la conversión, ¿cierto? A lo que se produce de un producto que yo seleccioné e hice la comparación. El más pequeño viene siendo mi reactivo límite. ¿Por qué digo que el más pequeño? Porque me dio 0.35. ¿Y de dónde viene ese valor? Pues de los 100 gramos que me está dando el ejercicio. 100 gramos de cloruro de magnesio, de MgCl2. ¿Sí? Yo hice este mismo cálculo, ¿cierto? Pero a partir de 200 gramos del fosfato de sodio, ¿cierto? Del Na3PO4, y obtuve 0.65. Pero ese me produjo más del fosfato del fosfato de magnesio, ¿cierto? Me produjo más, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Como solamente puede haber un reactivo límite, o sea que el cloruro de magnesio viene siendo mi reactivo límite y el más grande pues viene siendo mi reactivo en exceso, ¿sí? Esa es la forma de yo determinar quién es mi reactivo límite y mi reactivo en exceso. Estos cálculos que yo hice, ¿cierto? Pues también me van a servir, ¿sí? Porque en unas cosas de las que les pide el mismo ejercicio, el ejercicio le dice a usted, bueno, identifique el reactivo límite y el reactivo en exceso. Listo, usted ya lo identificó. Luego le dice, identifique cuánto se produce en gramos del producto, ¿sí? Del producto 1 y cuánto se produce en gramos, en moles del producto 2, ¿sí? Entonces, miremos el producto principal. Entonces, todos los cálculos, ya una vez nosotros habiendo identificado o conociendo quién es mi reactivo límite, todos los cálculos tienen que hacerse a partir del reactivo límite, ¿sí? O sea, todos mis cálculos tienen que hacerse a partir de 100 gramos de MgCl2, ¿sí? Todos los cálculos tienen que hacerse a partir de ahí, ¿sí? Entonces, el mismo ejercicio me dice, bueno, ya usted identificó el reactivo límite, el reactivo en exceso, ¿cierto? Ahora quiero que me identifique cuánto se está produciendo, cuánto se produce, ¿cierto? Del producto 1, ¿cierto? Entonces, digamos que el producto 1, como acá tenemos uno, entonces digamos que este es el producto 1 y este es el producto 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos gramos se producen del producto 1 y cuántas moles se producen del producto 2? Entonces, como todo tiene que hacerse a partir del reactivo límite, entonces, fácil, ¿sí? Es como para sacar los gramos, ¿cierto? Es volver a repetir el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces, voy a pasar estos gramos, ¿cierto? Pues a moles.
Entonces, nuevamente, uso el peso molecular, 95 gramos de MgCl2, ¿cierto? Eso me produce una mol de MgCl2, ¿cierto? El factor estequiométrico que no debe pasar, no debe faltar, ¿cierto? Entonces, el factor estequiométrico es el mismo, ¿cierto? Entonces, 3 moles de MgCl2 me produce una mol de Mg3PO4, ¿cierto? 4, 2, ¿sí? Pero ojo, aquí qué va. Aquí es importante que como me están pidiendo, es gramos del producto 1, ¿cierto? Entonces, como me están pidiendo gramos del producto 1, pues tengo que pasar esos moles a gramos, ¿no? Entonces, nuevamente, pues voy a buscar dentro de lo que yo hallé acá, cuál es el peso molecular. Miren, entonces el peso molecular del Mg3PO42 es 262.86, ¿cierto? Entonces, como tengo moles acá, entonces sería una mol, ¿cierto? De Mg3PO4, 2, ¿cierto? Me pesa 262.86 gramos de Mg3PO4, 2, ¿sí? Produce. ¿Listo? Entonces, mire que si nosotros miramos las unidades, gramos de MgCl2 con gramos de MgCl2 se cancela. Moles de MgCl2 con moles de MgCl2 se cancela. Moles de Mg3PO42 con moles de Mg3PO4 se cancelan. Y las unidades que me quedan aquí, pues vienen siendo gramos de Mg3, ¿sí? PO4, 2, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Solamente es multiplicar y dividir, ¿cierto? Entonces, cogemos esos 100 gramos, ¿cierto? Entonces, 100 gramos multiplicado por 1, dividido entre 95.2, eso multiplicado por 1, dividido entre 3, ¿cierto? Multiplicado por 262.86, ¿sí? Y eso me están dando que a partir de 100 gramos de cloruro de magnesio se producen 92 gramos 0.37 de fosfato de magnesio, ¿sí? Eso es lo que se está produciendo, ¿sí? Es lo que se está produciendo, ¿sí? Eso es lo que se produce el producto 1. Entonces, el mismo ejercicio me dice, bueno, ya usted identificó los gramos del producto 1. Ahora necesito que me diga cuántas moles se producen del producto 2, ¿sí? Entonces, acuérdense que todo se hace a partir del reactivo límite. Entonces, a partir de los 100 gramos, ¿cierto? De MgCl2, quiero saber cuánto se produce, ¿cierto? Del producto 2 o cuántas moles se producen del producto 2, que es cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿qué voy a hacer? Pues cojo estos gramos, ¿cierto? Estos gramos los paso a moles, ¿cierto? No, el peso molecular es 95.2 gramos de MgCl2, ¿cierto? Que eso es un mol de MgCl2. Si se dan cuenta, aquí la respuesta la llevo en moles. Uso el factor estequiométrico, pero ojo pues, aquí el factor estequiométrico, aquí me están pidiendo a mí relacionar, ¿cierto? Me están pidiendo relacionar, es, si se dan cuenta, me están pidiendo a mí relacionar, me están pidiendo a mí relacionar el reactivo límite, ¿cierto? Con respecto al producto 2. Entonces, si nosotros miramos la relación estequiométrica, ¿cuál sería? 3 moles de cloruro de magnesio, ¿cuántas moles de NaCl se producen? 6. 6, ¿cierto? Que por 3 moles de cloruro de magnesio se están produciendo 6 moles de cloruro de sodio, ¿no? Y eso es lo que yo pongo aquí, o lo que me cambiaría en mi estequiometría, ¿sí? Que me dice que 3 moles, ¿cierto? De cloruro de magnesio me producen 6 moles de NaCl, ¿sí? Es lo que yo tengo que mirar de mi estequiometría. Y a eso es lo que se le conoce como estequiometría, ¿cierto? Entonces, mire, moles de MgCl2 con moles de MgCl2 se cancela. Y si se da cuenta la respuesta, pues aquí me quedaría moles de
NaCl, ¿sí? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Que el producto lo presentemos en moles, ¿sí? Haciendo esos cálculos, pues serían 100 multiplicado por 1, ¿cierto? Dividido 95.2, ¿cierto? Y eso multiplicado por 6, dividido entre 3, ¿cierto? Y me dan que a partir de 100 gramos de cloruro de magnesio voy a obtener 2.1 moles de cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, aquí ya encontraríamos la solución a nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto que hicimos nosotros? Primero, lo que les mencionaba, de su ecuación, la ecuación que a ustedes les den, ¿cierto? Primero tienen que verificar que está balanceada. Si no está balanceada, balanceenla, ¿cierto? Con lo que ya aprendimos. Saque los pesos moleculares de todos los compuestos, de todos los que hayan, tanto de los reactivos como los productos. ¿Listo? Los pesos moleculares. Los tienen ahí. Luego, identifiquen la información que le está dando el ejercicio. Aquí nos dan dos valores, ¿sí? Nos dan 200 gramos de fosfato de sodio y nos dan 100 gramos de cloruro de magnesio, ¿sí? Listo. Vamos a identificar quién es el reactivo límite. Entonces, para identificar el reactivo límite, pues acuérdense, si tengo dos productos, usted va a elegir uno solo. Elige uno solo. Listo. Entonces, a partir de ese que elige, usted va a hacer la comparación. ¿Cuál es la comparación? Pues va a pasar esos gramos que le dieron, los pasa a moles, ¿cierto? Los pasa a moles. Y luego, con la estequiometría, ¿cierto? ¿Sí? Los va a convertir a moles, ¿sí? A moles. Lo mismo hace con el reactivo 2 o con el valor 2 que le dan. A partir de los 100 gramos que hicimos, los pasamos a moles y luego usamos la estequiometría, ¿cierto? Esa estequiometría y pasamos a moles del producto que seleccionamos. Entonces, tenemos dos valores para comparar. ¿Quién es el reactivo límite? El reactivo límite viene siendo el que nos da, el valor que nos dé más pequeño, ¿sí? Entonces, de estos dos, nos dimos cuenta que el que nos dio más pequeño viene siendo 0.35, ¿cierto? Pero ese 0.35, ¿de dónde viene? Viene de los 100 gramos de cloruro de magnesio, ¿cierto? Nos dio 0.61 moles, ¿cierto? Pero esos 0.61 moles nos dieron a partir de 200 gramos de fosfato de sodio, ¿cierto? Entonces, el más pequeño, ¿cierto? De las moles del producto que seleccionamos viene siendo el reactivo límite, ¿sí? Entonces, por eso nosotros decidimos o seleccionamos que nuestro reactivo límite pues viene siendo el cloruro de magnesio. Si uno es un reactivo límite, por ende, el otro pues viene siendo mi reactivo en exceso. ¿Listo? Entonces, ya conociendo mi reactivo límite y mi reactivo en exceso, pues ya ahí procedo a determinar lo que me piden a mí, la masa y las moles, ¿sí? Pero acuérdense que esos cálculos sí o sí se tienen que hacer a partir, ¿cierto?, del valor que le dan del reactivo límite, que usted obviamente pues ya lo conoció, ¿no? Lo identificó que su reactivo límite pues viene siendo el cloruro de magnesio. O sea que todos sus cálculos los va a hacer a partir de 100 gramos, ¿cierto? 100 gramos. ¿Qué hicimos? Lo mismo, pasamos esos 100 gramos, los pasamos a moles, ¿cierto? Y luego de moles usamos el factor estequiométrico, ¿cierto? Lo que nos da, acuérdense que este factor estequiométrico es el que nos da la ecuación, ¿cierto? Nuevamente, nos dice que 3 moles de cloruro de magnesio me produce una mol de fosfato de magnesio, ¿sí? Por 3 moles de cloruro de magnesio obtengo una mol de fosfato de magnesio, ¿cierto? Ese reactivo límite o esa estequiometría la tengo acá, ¿cierto? Entonces, como a mí me están pidiendo no moles, porque si dejo la respuesta hasta acá, si la dejo hasta acá, la respuesta me quedaría en moles de fosfato de magnesio, ¿sí? Pero como me están pidiendo es que del producto 1 obtenga son los gramos, entonces lo que hago es buscar el peso molecular que ya lo tengo, ¿cierto? Entonces digo, si moles está arriba, pues moles tienen que estar abajo. Si moles de fosfato de magnesio, mol de fosfato de magnesio se cancela y arriba pues me quedarían los gramos de fosfato de magnesio, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo los gramos y encontraría yo la masa de mi producto 1. ¿Cómo hago para el producto 2? El producto 2 solamente me están pidiendo, son las moles del producto 2. Es lo mismo.
a partir de los gramos del reactivo límite. Como les decía, todo se hace a partir de ese, ¿cierto? Pues hago lo mismo, paso esos gramos a moles. ¿Cómo los paso? Pues utilizando el peso molecular. Si gramos está arriba, pues gramos tiene que estar abajo, ¿cierto? Entonces me darían moles de MgCl2. ¿Qué uso después? El factor estequiométrico, ¿no? El que me relaciona a mí las moles de MgCl2, ¿cierto? Entonces me dice que 3 moles de MgCl2, ¿cierto? Me producen 6 moles de cloruro de sodio, que ese es el factor estequiométrico, y ese es el que pongo acá, ¿cierto? Entonces, moles de cloruro de magnesio se cancelan con las moles de cloruro de magnesio. Y mi respuesta a la final me quedaría en moles de cloruro de sodio, ¿sí? Digamos que así es que se resuelven en general todos los ejercicios, ¿cierto? Obviamente, los valores o los factores estequiométricos que ustedes tienen son más pequeños, ¿cierto? Pero el estilo, el procedimiento es el mismo, ¿sí? Entonces, por eso les decía, vengan, balanceen la ecuación, tengan los pesos moleculares, identifiquen el reactivo límite y a partir del reactivo límite hacen todos los cálculos. ¿Listo? Entonces, abro la ronda de preguntas, por de pronto si hay comentarios. Esta grabación se las comparto y también si quieren les puedo compartir este documento, o sea, el tablero como para que miren. ¿Preguntas? Bien. Entonces, no. Las preguntas surgen cuando estamos desarrollando el trabajo. ¿Cómo? Las preguntas nos van a surgir cuando estemos desarrollando el trabajo. Sí, cuando estén desarrollando el trabajo, pues obviamente surgen las preguntas, ¿cierto? Pero igual, digamos que el procedimiento de los ejercicios es lo mismo, ¿sí? Por eso les desglosaba los tips, ¿cierto? Balanceen la ecuación, saquen el peso molecular de todas las sustancias, todos los reactivos, tanto reactivos como productos, ¿cierto? Hagan los cálculos comparados siempre a un solo producto, identifiquen el reactivo límite, identifiquen el reactivo en exceso y lo demás lo hacen todo respecto al reactivo límite, ¿sí? Entonces las ecuaciones sí o sí tienen que estar balanceadas, o si no, no les va a dar, o si no les dan errores diferentes, ¿listo? Entonces ya con esto pues ya tenemos trabajo para hacer el punto número 1 y el punto número 2. ¿Listo, muchachos? No siendo más, muchísimas gracias por la atención. Yo sé que de pronto es un tema que hay que procesar, hay que rayarle, ¿sí? Porque rayando es que se aprende, ¿cierto? Entonces eso. John William, de la que hicimos la última, antes de la próxima sesión, ¿listo? Antes de la próxima sesión. Listo. Un gusto. Hasta luego, muchachos. Pronto enviaré la grabación. Saludos. Hasta luego.